Aquí comenzó todo. Tamaños exactos de la cruz donde fue crucificado un hombre que fue enterrado en un sepulcro ahí atrás. Cubierto por un sudario, se convirtió en uno de los temas más investigados y de mayor misterio de la historia, la sábana santa. Hoy en Cronos, segunda parte de este viaje por la historia y la ciencia de la síndrome de Turín. Cronos, con José Antonio Colinet. Nos hemos adentrado de nuevo en la historia de la sábana santa. Estamos en esta exposición que hasta junio podrán disfrutar, 2013, en Sevilla, en la zona de las setas, como se le conoce popularmente, en el Antiquarium, y donde podremos encontrar lugares, cuestiones y cosas exactas de la historia de la sábana santa, como esta cámara fotográfica, por llamarle de alguna manera, ¿no, José Manuel García Bautista? Una primitiva cámara fotográfica como la que utilizó en el año 1898 Secondo Pía para... Él quería solamente por encargo, él era fotógrafo aficionado, amateur, él era realmente abogado, y lo que quería era fotografiar la sábana santa por orden de la Casa de Saboya. Hay una boda de uno de los hijos de los Saboya. Una conmemoración. Hay una ostensión, se está mostrando al público la sábana santa y él quiere aprovechar para dejar plasmada esa imagen. Y con una cámara tal que esta que tenemos con nosotros, pues de larga exposición, imagínate, pues pide, y de hecho se le concede, a petición también por la Casa Real, realizar esa imagen. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Secondo lo prepara todo, unas condiciones de luz idóneas, una zona que estuviera relativamente tranquila, que no hubiera visitantes, y comienza la exposición. Hasta ahí todo correcto. Las placas grandes, placas enormes, pero la sorpresa llega cuando Secondo Pía se mete en ese laboratorio, mete aquella placa y comienza a revelar lo que había. Y descubre, 2000 años después, o casi 2000 años después, que ante sí no está saliendo la sábana santa en el negativo tal y como se pudiera esperar, sino lo que sale es una imagen, es un rostro sereno, majestuoso, real, de la persona precisamente que contuvo esa sábana. Y quedó vivamente impresionado, tan impresionado que en la época se consideró un milagro al que el cardenal... Y a él también lo tomaron como un loco, incluso un falsario, ¿no? Sí, porque claro, descubrir el verdadero rostro de Cristo, presunto rostro de Cristo, seamos muy cautos, pues hacía que no todos estuvieran con aquel fotógrafo que para colmo era amateur, casi aficionado. De hecho, todo el mundo era amateur en esa época, estaban haciendo la fotografía. No había posibilidades de trucaje porque no se conocía el mundo de la fotografía. Claro. ¿Qué ocurre? Pues que se acerca el cardenal, se acerca el propio rey, ven aquella imagen, Secondo Pía demuestra que efectivamente no es un fraude ni es algo elaborado, y aquella pasa como la imagen, esa primera imagen que se realiza al cuerpo de la sábana santa, en lo que era la sábana, pero lo que se desprende de él. Luego vinieron otras muchas fotografías que han pasado a la historia, pero sin duda el gran valor que tiene Secondo. Además fotógrafos que cuando va avanzando el tema fotográfico, la evolución fotográfica, otros fotógrafos comienzan a hacer la misma foto, sobre todo para cuidar la imagen de Secondo Pía, porque, como digo, le defenestraron muchas personas, y otros fotógrafos hacían la foto para demostrar si Secondo Pía era un loco, un falsario o no. Y todos llegaban a la misma conclusión: ese hombre no había mentido, ese hombre no había trucado nada, esas fotos eran tal cual. Hoy día sabemos que la sábana santa, como tal, pues tiene una serie de características que a fecha de hoy, en pleno siglo XXI,
hacen imposible, con nuestra tecnología actual, ojo, hacen imposible que esa imagen pueda ser reproducida. Se han realizado muchos experimentos, se han realizado muchas pruebas, quizás las más cercanas las que se realizan en Ciudad del Cabo, en las cuales pues sacan una imagen muy parecida. Pero ahora vamos a hablar de las características que tiene la sábana santa. Y es que se habla de, bueno, en una especie de cámara oscura se hubiera podido conseguir una protofotografía. La fotografía, los principios de fotografía se conocían desde el siglo VIII, desde tiempos de los árabes, es decir, que no era algo nuevo. ¿Qué ocurre? Pues que la sábana santa se demuestra que tienen una serie de características que van más allá incluso de lo que podríamos prever en cualquier fotografía actual. Tal es así, pues que años después, muchos años después, casi 7 décadas después, se pide permiso por parte de una comisión, la comisión del STURP, que se le llaman, de pasar casi 120 horas encerrados con la sábana santa, pero bueno, con cuidados, observados, vigilados por la Iglesia, porque querían hacer pruebas a ese lienzo y comienzan a hacerle pruebas. Imagínate 72 horas intensas con esa sábana hasta irte a casi las 122 horas y realizarle todos los experimentos que uno pudiera desear. De ahí va a salir el auténtico caldo de cultivo de muchas de las informaciones que actualmente sabemos de la sábana santa. ¿Y qué sabemos de esa imagen? Primero, que se comporta como un negativo fotográfico, es decir, el negativo sería el positivo porque nos da más detalle, nos da más información incluso que el propio lienzo, que visto de cerca parece una mancha de color ocre, que es difícil distinguir el rostro, que te tienes que ir lejos para más o menos ver la forma, pero que bueno, que ahí queda, ¿verdad? Un negativo fotográfico. Bien. Segundo, Eric Jackson y John Jumper, que no eran o no aplican la tecnología, o la NASA no investiga la sábana santa, simplemente introducen una innovación que es analizar la sábana santa con un analizador de imágenes que se hizo las pruebas de las imágenes que venían de Marte, el VP8. ¿Y el VP8 qué nos dice? Pues que la imagen es una imagen que contiene información tridimensional, es decir, que hay una diferencia, una relación de distancia entre donde estaba el cuerpo y donde le cubría la sábana. Esa relación de distancia da puntos que nos dan idea de un relieve. Vale. Esa es la información tridimensional. Seguimos avanzando por más. Estamos hablando de una posible radiación. Exactamente. Vale. Se ha hablado que si la sábana santa es una pintura. Imposible. Bueno, en épocas remotas se podía contemplar como una pintura, hoy día sabemos que no. No hay rastros de pinturas, aunque hay rastros de óxido de hierro, no hay rastros de pintura dentro de la sábana santa. Y esos rastros de hierro, las personas que están a favor creen que pueden ser rastros de la propia hemoglobina, de la propia sangre. Pero también hay que decir que hay pintura que tiene óxido de hierro, indudablemente. Pero es una pintura químicamente, es una imagen químicamente estable. Es químicamente estable, pero también es térmicamente estable. Es decir, que la imagen, evidentemente, si le mete unos fuegos sale ardiendo, como de hecho padeció esa gota de plata del incendio de Chamberí. Pero es que la imagen está formada por una quemadura superficial. Un segundo incendio, ¿no? Hubo un segundo incendio. Pero un intento casi de atentado contra la sábana. Exactamente, pero más, y también un incendio más moderno, que es el que ocurrió en la capilla de Guerini hace unos años, y que los bomberos demostraron una eficiencia. Incluso el bombero que rompió el cristal blindado decía que era casi un milagro que hubiera podido estar allí machacando aquel cristal. Hemos dicho que es térmicamente estable, hidrológicamente también es estable. Pues tiene cercos de agua, tiene todavía un resto de que se utilizó para extinguir aquel incendio, pero también se ha demostrado que el agua no borra la imagen. Bien, de esas fibras que forman 1 centímetro cuadrado de la sábana, solo algunas son las que están quemadas. Eso es lo que le da esa fisonomía. También químicamente estable, hidrológicamente estable, seguimos, térmicamente estable. Es decir, tiene toda una serie de características que realmente nos dejan realmente sorprendidos. Y otra cosa más, pormenorización. La pormenorización, que es que en el lienzo se muestran muchos detalles. Es muy detallado. Es tan detallado
pues que realmente nos sorprende, que las huellas de la Pasión estén en su sitio correcto, cosas que sabes que no es sencillo. Es más, en nuestra propia Semana Santa hoy día, los Cristos siguen clavados por las palmas de las manos, sí, cuando se sabe que es una incorrección anatómica. Está explicando a la vez el maestro Miñarro en estos programas. Claro, haciéndome eco un poco de sus palabras, ¿verdad? Pero también esa pormenorización da paso a nuevas pruebas, como por ejemplo las muestras de pólenes, que nos hablan de ese recorrido del que ya hablamos, que transita por toda Europa y que ¿qué falsificador de la época hubiera tenido en cuenta? Primero, usar una talla bueno, con las características de la imagen de Cristo cuando estaba prohibido. Usar una tela con las características de los telares de Cafarnaúm, de Alejandría, de la Jerusalén de la época, siglo I. Una pintura que diera efecto de negativo cuando hicieras una fotografía, claro, cuando no se había inventado la fotografía. Claro. Y dicen, hay un libro, El enigma de la sábana santa, que nos habla de ello, de dos autores ingleses que dicen, no, es que fue Leonardo. Bueno, bien. Carbono 14 nos dice que es la prueba que hay en contra de la sábana santa. Carbono 14 nos dice que es de entre el año 1230, 1260, 1390. Por esa regla misma de 3, pues Leonardo no pudo ser, José Antonio. No había nacido. Leonardo no había nacido. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Un genio, ¿vale? Estamos de acuerdo, un genio. Creo que llegar a reproducir una sábana santa, una síndone, con una imagen como la que tenemos, sea de quien sea, tampoco quiero utilizar el término Jesucristo, realmente quedaba muy lejos para el conocimiento de la época. Y todo eso, esos pólenes de los que hemos hablado, la pormenorización, todas esas capacidades técnicas, pues hoy día, vuelvo a incidir en ello, es muy difícil de poder lograr una falsificación de esa calidad. Con lo cual, ¿ante qué estamos? Ante un verdadero misterio. Vamos a desvelar el misterio científicamente ahora en una segunda parte de este programa con el maestro Miñarro, y si te parece cerraremos la parte histórica, no sé si es meterte en un aprieto, con esas otras sábanas de las que hablamos y con otras reliquias que nos puedan llevar a esa época de la Sábana Santa como cierre histórico y como compensación o como complemento de la historia de la Sábana Santa. ¿Te parece? Sería el broche perfecto. Pues nos vamos a ir a otro repaso científico de la Sábana Santa y luego un repaso histórico de otras reliquias, otras sábanas santas, etcétera, etcétera, aquí en Cronos. Entramos en este segundo programa de la Sábana Santa, en la exposición de la Sábana Santa que hasta junio estará en Sevilla, en la zona del Antiquarium, de la Zeta, para que nos conozcamos, y estamos delante de una recreación exacta de la Sábana Santa de Turín, ¿no, maestro Miñarro? Muy buenas. Sí, pues sí, es una reproducción fotográfica hecha pero vamos, fotográfica no, hay que decir, para ser más exacto, que es mediante un escáner de la síndone ya restaurada, es decir, que la que vemos aquí es la síndone, la que se puede ya apreciar y se pudo ver en el año 2010 en la ostensión última, con el fruto de la restauración del año 2002, cuando se retiraron los remiendos que tenía, y se aspiró y se limpió y la imagen quedó, por decirlo de alguna manera, un poquito más patente porque se quitaron las arrugas que tenía la síndone anteriormente. Es una reproducción muy fiel hecha por el laboratorio de Turín. Estamos en una zona que verán que es oscura, evidentemente así es como está en la exposición, para crear ese ambiente de recogimiento también, ¿no? Porque incluso ocurre esto en Turín, ¿no? Cuando está la ostensión, cuando la gente puede ver lo que ve es esto. Sí. Pero sí existe ese recogimiento que se consigue con estas luces, ¿no? Impresiona. Hombre, el marco, en este caso de la Catedral de San Juan, allí en Turín, todavía le da quizá ese hálito un poquito más de recogimiento, pero más o menos se exhibe así, un poco más alta. Hemos querido reproducir un marco parecido al marco que se utiliza en las ostensiones. Lo que pasa es que en Turín, si vamos a ver la síndone de verdad, siempre tendremos delante un cristal, un enorme cristal, casi blindado, capaz de resistir misiles, que nos permite no ver una imagen tan clara como la podemos ver aquí. Aquí quizá la síndone la veamos incluso más bien que la podríamos ver en la realidad, porque nunca nos permitirían acercarnos ni verla a esta altura, ¿no? Es así como se ve, es que mucha gente, claro, ve las fotos
de ese Cristo, de esa foto en negativo, de ese Condopía. Pero lo que se ve es esto. Lo que se ve es hay esto, que fijarse mucho para ver. Y hay que decir que no se ve nada si nos acercamos mucho. Es decir, claro, si nos acercáramos como a 20 o 30, 40 centímetros, pues prácticamente ya no distinguiríamos ni en la zona del rostro, ni en la zona de manos, sino que simplemente el color de la imagen se quedaría confundido con el color del lino. Esta es la verdadera sábana, este es el verdadero misterio, y esto es, si de alguna manera lo hizo un alquimista medieval, lo que hizo, algo que se tuvo que esperar a que se inventara la fotografía para poder ver la realidad que hay codificada debajo de la imagen. Si una persona, un popular como yo, quiere ver la sábana y se encuentra estas dificultades, el científico aún lo pasa peor, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos esas manchas del fuego que pasó, del recorrido accidentado que ha tenido la sábana. Eso es, sí. ¿Cómo diferenciar un científico como tú lo que es de esa época, lo que no? ¿Cómo se ve si no veo nada? Pues claro, la sábana tiene primero dos vertientes. La vertiente material, es decir, ¿qué es? En este caso sabemos que es un tejido de lino, se ha identificado perfectamente ese tejido, se ha identificado perfectamente el tipo de telar, el tipo de contexto cultural en el que se pudo hacer, se ha contrastado con lienzos datados de la misma época y del mismo lugar, y por eso ahí tenemos ya la parte, se puede decir, objetiva. Después, otra parte objetiva, ¿qué es? ¿Qué tiene añadido? Pues añadido tiene las manchas de las quemaduras, tiene agua y tiene sangre, y eso se ha investigado y se eliminó que no era pigmento, que no era ningún tipo de colorante, y se ha identificado sangre humana del grupo AB. Y después hay otra cosa que está ahí flotando en el lino, que no es una adición, es decir, no es nada añadido, puesto que no hay pigmento, ni aglutinante, ni nada, y que es verdaderamente lo que la ciencia no explica. Esa es y quizás es lo más importante que tiene esta sábana. Si esta sábana no tuviera añadida esa imagen que no sabemos qué es, que posiblemente sea una imagen reactiva, porque no es aditiva, y es lo único que puede decir la ciencia, puede discernir entre si es aditivo o es reactivo. Sabemos que la sangre es añadida, que las manchas de agua es un añadido, y que la contaminación que tiene es añadida, pero la imagen no es añadida, es reactiva. Una reacción que no sabemos exactamente cómo reproducirla en laboratorio. Eso nos llevaría a la guerra lógica de hace muchos años, los que piensan que es una falsificación. Eso nos quitaría esa idea, ¿no? Efectivamente. Al existir esa reacción, no es posible que sea una pintura, bueno, ¿no? Además, lo que siempre decimos, quien piensa que es una falsificación, quiere decir que ha encontrado cómo reproducir la imagen. Que lo haga, pero que lo haga exactamente igual, y que lo presente a la ciencia para que se estudie como se ha estudiado la imagen de las síndones, y tenemos más preguntas que respuestas. Metros, ¿cuánto mide? ¿De largo, de ancho? Pues ahora mismo tiene 1,13 m, 1,13 m, 1,12 m, porque es muy difícil medir una tela, según cómo estiremos, y antes tenía 1,37 y ahora, o sea, 4,37 y ahora tiene 4,47. 4,47 por 1,13 aproximadamente, esas son las medidas del lino. De esa tela es donde extraen trocitos hace unos años para la datación de carbono 14, que efectivamente lo podríamos incluso marcar. Ese piquito que hay ahí, eso fue lo que se cortó en el año 1988. Vale. Y se supone que fueron 5 trozos, pero tres trozos, pero no sé, hay una cosa rara en los trozos que se investigan y los que realmente llegan, ¿no? El tema del carbono 14, lo que pasa es que toda la prensa y todos los medios de comunicación publicaron en el 88 que la Sábana Santa era una falsificación por la datación. Sin embargo, no han publicado absolutamente nada del año después del año 2005, cuando Ray Roger y Bosch Villarreal demuestran que la zona de la que se cortó este trocito es una zona anómala químicamente, que tiene una especie de restauración hecha con algodón, y que de hecho se publicó un artículo en la revista Termoquímica Acta, que es una gran revista científica de prestigio internacional, donde se explica perfectamente el error de la datación. Es decir, sabemos que esa datación fue errónea por eso lo sabemos. Hay que volver a hacer una datación. Las propias monjitas, que son de esa época, cuando hubo el incendio, las propias monjitas lo remiendan. O sea, pueden haber cogido trocitos de la época del remiendo. Los remiendos de las clarisas de Chamberí son las grandes quemaduras del 1532. Vale. El piquito ese de ahí es una cosa más antigua. Ese trozo de la Sábana Santa falta desde hace muchos años y no sabemos de cuándo y de qué época. Lo que sí está claro que si se hubiesen molestado en revisar las fotografías ultravioletas, se habrían dado cuenta de la baja fluorescencia de esa zona. Eso quiere decir que ese pico es una anomalía química la que presenta, que no sabemos cuál es. Y bueno, no lo sabíamos hace unos años, ahora sabemos cuál es.
Hay alizarina, purpurina, goma arábiga, eso es pues la composición de un tinte antiguo, es decir, que esa zona fue retejida con algodón y se le dio un tinte para igualar el tono del algodón al resto del lino. Igual que en el programa anterior hablábamos del pañolón de Oviedo, que no existía posibilidad de analizar polen porque estuvo metido en un arca, aquí sí hemos encontrado todo tipo de pistas científicas para datar la época de esta síndone, ¿no? Y muy demostrable que hay un polen interesante en las sábanas, que es un polen que está adherido de tal manera que parece que formó parte ese polen de ungüentos, como es el Erik Krixum. Eso es un descubrimiento nuevo de una palinóloga de las Islas Baleares que lo presentó en el congreso que se celebró en Valencia el año pasado, y Marcia Boy concretamente. Y a través de esto pues podemos incluso remontarnos a prácticamente siglo I, siglo II, puesto que el Erik Krixum era una planta una especie de conservante bastante bueno para las heridas, que se utilizaba precisamente en los temas de costumbres funerarias. El Erik Krixum y otras más. Y de hecho mucho de ese polen que hay en la síndone pegado, se explica no solamente porque viniera volando por el aire, sino porque formaba parte de unos aceites o de unos ungüentos que posiblemente llegaron a la síndone a través del contacto con el cadáver, igual que hay mirra y hay aloe. Eso, y también confirma el polen el recorrido histórico, legendario de la sábana, ¿no? De los templarios, sí, de hecho se encuentra Odesa, de los lugares donde estuvo, ¿no? Maffrey encuentra polen de Palestina, de la península de Anatolia y del sur de Francia, y después, lógicamente, del que hay ya en la zona del Piamonte, ¿no? Lo que pasa es que los estudios de Maffrey están ahora mismo en tela de juicio y hay que volver a estudiar el polen de la sábana. Es una cosa que tenemos muy clara. Se ha hablado mucho del polen de la síndone, pero no hay tanta claridad en las muestras de Maffrey, porque incluso ya sabemos que se equivocó en la identificación de algunos pólenes. Vamos a dejar aquí esta parte, este estudio rápido de lo que es la sábana, tal cual, así la verían ustedes en una ostensión en Turín, y vamos a cerrar el bloque científico con el maestro artista, el hombre que ha llegado a construir con sus manos, con su corazón y con su trabajo científico, y que es el hombre que estuvo cubierto por el sudario de Turín. Cronos, con José Antonio Colinet. Cronos, con José Antonio Colinet. Nos encontramos con la faz, con el rostro, en este caso el rostro amable, el rostro sin dolor, el rostro de un hombre atractivo que murió de una forma agónica y que fue enterrado en el sepulcro que veían al principio de estos programas y cubierto por la sábana santa. El maestro Miñarro ha hecho esta recreación con el hombre de la sábana. Así sería este atractivo hombre de 1,80 m, que sería Jesucristo o ese hombre de la sábana, ¿no, José Manuel? Sí, efectivamente estamos ante lo que es, evidentemente, el rostro que se desprende de la imagen de la sábana santa, pero también es una expresión artística, una muestra artística, ¿verdad? No obstante, sí es verdad que basándonos en ello, pues es lo más cerca que posiblemente vayamos a estar de ese rostro que se representa en la síndone. Hablábamos de sábana santa, hemos hecho ese repaso a toda la historia cronológica, y en algunos momentos de esta charla con José Manuel García Bautista yo me he quedado así pensando, porque decía, Durero, otros artistas, hubo 26 copias de la sábana santa. ¿Podemos en este bloque final saber dónde o si siguen existiendo esas copias casi originales de las primeras sábanas santas,
u otras reliquias que también sean importantes para esta investigación? Sí, sí, claro, por supuesto, porque fíjate que en la provincia de Sevilla ya nos encontramos con la primera sábana santa, que estaba en Badolatosa, en el pueblo. Hoy se guarda un pequeño relicario que es, bueno, pues una especie de reminiscencia de aquello. Había otra sábana santa en la ciudad, pero se perdió en la guerra civil. En Cádiz, en Sanlúcar de Barrameda, también podemos encontrar, o podíamos encontrar, según nos cuenta la tradición, otra de estas copias de la sábana santa, pero quizás una de las más famosas que hay en nuestro país es la que está en el monasterio de Silos, en Burgos, y que, bueno, entre cantos gregorianos y en el magnífico claustro que tiene aquel monasterio, pues nos vamos a encontrar con una copia pintada de la sábana, que son muy, yo te diría que son muy previsibles, porque evidentemente no tienen el grado de meticulosidad y el grado de perfección que tiene la sábana santa. Es prácticamente una mancha con silueta humana, que es lo que nos vamos a encontrar. Valladolid también guarda una reliquia de la sábana. Una mancha es lo que había en el pañolón de Oviedo, imagínate el jugo que le está sacando el equipo investigador con Miñarro, ¿eh? Que es otra de las reliquias que, enlazando con reliquias, si quiere, podemos ver ese pañolón de Oviedo, que otro pañolón que estuvo también en Sevilla, que se guardó en la localidad de Écija, que incluso tuvo su paso por Andalucía, pero que con la invasión musulmana, allá por el siglo VIII, pues se ven obligados a emigrar con la reliquia hacia el norte. Primero está un tiempo en Toledo y al final acaba sepultada, escondida en el Monte Sacro de Oviedo, para que finalmente un arcón que llevaba ese pañolón ahí metido, pero que cuidaba otras reliquias más. Exactamente, ¿no? Alfonso el Casto, el rey asturiano, pues decide, una vez que abren aquel halcón y descubren que dicen que es el sudario que envolvió el rostro de Cristo, enjuagándolo, para que de alguna forma no se viera esa expresión de dolor, de terror, de esa mueca terrible de una persona que ha sido crucificada, pues ya se recubre en plata, se guarda en la Catedral de Oviedo, en aquella incipiente catedral que se estaba realizando y que de alguna forma pues nos ha servido para que años después fuera esa reliquia complementaria, una reliquia que también tiene lo suyo, tiene manchas de carmín, de esposas de antiguo dictador español. Franco, o sea, doña Carmen Polo, fue tanta pasión la que tuvo al decirle que ahí estuvo el rostro de Jesús, que a la mujer no le da otra cosa que besarlo. Y tiene carmín. Y dejar la mancha de carmín. Ahí, sí. Bueno, pero también los conservadores dejaron el resto de un bote de purpurina grabado en su cerco. Hay otras más interesantes, como restos de pólvora de la Revolución de Asturias, o, por ejemplo, restos, aquí viene lo interesante, pequeños agujeritos formados por una especie de corona de casquete de espinas, justamente que se corresponden con el que tiene o la que tiene las marcas que tiene la sábana santa, y además del mismo tipo de arbusto espinoso. Vale, ahora nos vamos a otras reliquias, por comentar contigo, que ayudaría mucho a los investigadores si fueran ciertas, los que investigan la sábana santa, porque si fuera cierto alguno de los trocitos de la madera de la cruz de Cristo que hay por ahí repartidos, si fuera cierto el cáliz de Cristo que tuvo en su boca, con lo cual el ADN, ¿existe alguna reliquia real que podamos comparar con la sábana santa que nos ayudara? Real no. Realmente no hay ninguna reliquia actualmente que podamos poner la mano en el fuego que estuviera en contacto con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque incluso el cáliz, el Santo Grial, que le llaman algunos, que se guarda en Valencia, en la catedral, pues que es una copa, es solamente un cuenco, el cual pues hay que decir que tiene un relicario hecho en oro que es un añadido, es todo un añadido y que no se corresponden con la realidad. Pues no tenemos constancia porque realmente sobre una piedra no podemos hacer ninguna datación como es ese cáliz. Y luego tenemos muchas espinas, muchos lignum crucis, restos, trocitos de la cruz de Cristo. ¿Son reales? Pues si se juntaran todos esos restos, habría casi como para hacer, no un bosque, pero medio sí. Es decir, que es muy complicado. Que indudablemente, posiblemente, haya restos de esa cruz que la emperatriz Santa Elena, acompañada del obispo Macario,
pues encontró en Jerusalén en una cisterna que tenía clavos, restos de sangre y que estaba con otras dos y que tenía poderes milagrosos. Pues es posible que haya alguno real, pero a fecha de hoy no lo podemos atestiguar. Espinas también hay, de esa corona que, bueno, coronó la sien de esa persona que fue crucificada y que los estudios nos han dicho que no era una corona, que era un casco. Y ese arbusto espinoso, pues también nos han llegado numerosas espinas que incluso en nuestra Semana Santa podemos ver imágenes que guardan el relicario con la Santa Espina. Ocurre lo mismo, hay tantas espinas que podríamos hacer un auténtico matorral de espinas con todas ellas. Pero bueno, era una forma, José Antonio, de evangelizar, de cristianizar zonas. Le daban una reliquia importante y se convertía en todo un entorno donde poder ir y poder de alguna forma tener una importancia religiosa y atraer a fieles, a creyentes. Estamos hablando de que la Sábana Santa, síndrome de Turín, sudario de Oviedo, son las reliquias más creíbles, más exactas o más plausibles de la historia. Sí, posiblemente. Hay más reliquias, indudablemente. Tenemos el Titulus Crucis, que se guarda en Roma. Aquí hay, en esta exposición, hay una copia y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de verlo en Roma y uno se queda sorprendido con los grabados y demás. La prueba del carbono 14 nos dice que posiblemente sea del siglo I, es decir, pero ¿quién te da la seguridad? Aunque está en esos 3 idiomas que dice Jesús, Rey de los Judíos, ¿verdad? Pues es posible, pero nunca tendremos la certeza. La lanza, la famosa lanza de Longinos, que también hay una copia aquí, en la exposición de la Sábana Santa, con la que se cumple la profecía al enviado, al Mesías, al ungido, que es lo que significa Jesucristo. No se le tocaría un hueso, no se le quebraría un hueso. Por la tradición, sabes que se le daba en las piernas al reo, se le partían y moría asfixiado. El centurión se acerca a la figura de Jesús de Nazaret, comprueba que está muerto y, al modo romano, en el espacio intercostal, introduce la lanza que le desgarra, en este caso, un lado del corazón, que es el agua que dicen los evangelios que derrama, que realmente era líquido ceroso. Sí, sí. Esa lanza, pues, se dice que es la que está y la que se venera en Viena, esa lanza del destino que Hitler sentía. Eso iba a decir, por la que lucharon, se supone que tuvo Alejandro Magno, que tuvo Hitler, que tuvieron los grandes guerreros de la historia. Tenía una gran devoción, una gran fascinación, pero bueno, es que también esas lanzas no se corresponde exactamente con el tipo de lanza romana, y es que hay otras dos más. Hay unas que se guardan en Armenia y hay otra lanza más, de la cual no se tiene una localización exacta, pero que se dice que también está en Alemania. Con lo cual tenemos otras lanzas, túnicas que presumiblemente, presuntamente, estuvieron en contacto con Cristo. Al norte de París, a unos 12 kilómetros de París, hay una localidad que, si la pronuncio bien, es algo así como Argenturguil, en la cual se tiene esa túnica que se dice que los soldados romanos se rifaron a los dados. Otras reliquias... la película de la túnica sagrada. Exactamente, magnífica además. Pues esa túnica se guarda allí y, bueno, también tiene una antigüedad aproximadamente del siglo I, es decir, contemporánea. ¿Existe la posibilidad? Claro, existe la posibilidad. Clavos, ¿cuántos clavos hay? Sí. Esto es más complicado. Una ferretería también. Varias ferreterías. Varias ferreterías, te iba a decir. Con lo cual, bueno, pues todo ello nos da pie a pensar que realmente a lo largo de la historia pues nos han llegado muchas reliquias que tenían ese fin evangelizador, pero que de su autenticidad, por suerte, por desgracia, científicamente, históricamente, religiosamente, iconográficamente, hay 1000 lecturas, pues no hay que tenerlas como reales, o no, al menos hay que dejar un margen para la duda. Me preguntabas antes, la Sábana Santa... Eso te iba a decir, por lo menos es la única que ha congregado a muchísimos investigadores y científicos a su alrededor, cosa que no han hecho las otras posibles reliquias, ¿no? Claro, el problema de la Sábana Santa es uno y solo uno, que se llama carbono 14. Si la Sábana Santa no hubiera pertenecido, presuntamente, esta palabra que hoy estamos remarcando tanto, a Jesucristo, si hubiera pertenecido a un faraón, a un emperador romano, no habría duda. Pertenecía efectivamente a ese emperador, a ese faraón, aunque la prueba
dijera que es del medievo. Si se dijera que es Cristo, si se confirmara que es Cristo, habría un problema religioso muy grande en el Claro, mundo. porque es la constatación. Tenemos muchas pruebas históricas a nivel documentacional, sobre todo, bueno, evangelios, citas de Flavio Josefo, los documentos del Corán, el manuscrito del Mar Muerto, que nos hablan de la figura de Jesús de Nazaret, del Mesías. Pero claro, históricamente hay quien puede interpretar en mis palabras una irreverencia, pero es la misma realidad histórica que podemos tener, por ejemplo, de cualquier otro contemporáneo a Jesús de Nazaret. Es decir, ¿qué documentación, qué constancias históricas tenemos, por ejemplo, de Poncio Pilato? Pues sobre todo documentación escrita, como tenemos de él, ¿verdad? Es decir, que sería la constatación de una existencia que para muchos está hoy día aún cuestionada. Y sería confirmarlo, sería un cisma con otras religiones, con otras ideologías, con otras culturas. Que se dicen que fue una de las causas por las que hubo tanto interés en la que el cardenal Ballestrero anunciara que la Sábana Santa era una obra del medievo, cuando realmente luego, con el paso del tiempo, se ha demostrado pues que aquella prueba del carbono 14 tiene tantísimas lagunas que hoy día no sería una prueba válida. José Manuel García Bautista, muchas gracias por su repaso maravilloso e histórico en estos dos programas. Ahora me voy con el final del repaso científico con el maestro Miñarro y que nos volvemos a encontrar la próxima semana, en el próximo Cronos. Sí, seguiremos explorando estas latitudes en busca del lugar idóneo. Aquí acompañados de el verdadero rostro del hombre de la Sábana Santa. Maestro, nos encontramos con la obra definitiva hasta el momento, hay que aclarar, hasta el momento de su trabajo. Esto es el resultado de una investigación y de un artista imaginero que ha llevado toda esa investigación científica con los datos resultantes del hombre de la sábana, y sería muy plausible, ¿no? Como dice el equipo científico. En el equipo de investigación decimos la imagen más plausible del hombre de la sábana, ¿no? Sí, bueno, aquí hay dos cuestiones. Esto ya te lo comentaba antes. Esto no es solamente una obra artística como mi trabajo individual, como mis ideales artísticos, ni nada de eso. Esto es el artista trabajando al servicio de la ciencia. Es decir, yo pongo los recursos que tiene la imaginería, los pongo al servicio del equipo de investigación y gracias a los datos que ellos me aportan, desde el punto de vista de antropología física y forense, desde el punto de vista de antropometría y todo eso, pues podemos llegar a este tipo de resultados, ¿no? Y lógicamente llegamos a hacer una representación y decimos que es una representación plausible por los datos que tenemos en la actualidad, que son los datos que nos informa la sábana, que es muy rica en información, a pesar de que la imagen del cuerpo es muy tenue, tiene una información importante. Pero lo más importante de la información que manejamos de la síndrome para este cuerpo son las manchas de sangre. Un elemento que está en la sábana y que parece que es poco discutible. Intuyo que todo es exacto, todas las manchas no están puestas porque sí. Se han buscado la manera de intentarlas colocar en el sitio que parece que corresponden y poner lo que se ve y no lo que no se ve. Es decir, pasa una cosa. Probablemente este cuerpo tuvo que tener muchísima más sangre. Lo que pasa es que esa sangre no se transfiere al lienzo, para empezar porque estaría seca. Entonces la que se transfiere por contacto y por algo más que contacto que no sabemos qué es. Porque verdaderamente los científicos no se saben explicar, los forenses, por qué los coágulos que hay en la Sábana Santa llegan tan nítidos, incluso con los perfiles de suero que se ven solamente con luz ultravioleta. Si nosotros ilumináramos ahora mismo esto con luz ultravioleta y fuera la de verdad, veríamos que alrededor de las manchas de sangre aparece un halo fluorescente, que eso es suero sanguíneo. Entonces, ya digo que es lo más plausible dentro de lo que puede ser una representación. ¿Es su altura? ¿Sería dimensión, sería su corpulencia? Corpulencia más o menos la que vemos. Eso también puede ser un punto relativo. Se ha tomado como base los estudios de para los que antropólogos. vengan a verlo en persona,
en la exposición de la Sábana Santa algo que me parece también muy plausible por parte del maestro Miñarro, y es que tiene sus partes genitales. Este es un hombre. Bueno, de hecho, hay una de las cosas que yo siempre he dicho que en iconografía resultaría muy llamativo, que si la Sábana Santa es del siglo XIII, siglo XIV, o sea, es una obra medieval, sería muy llamativo dentro de la iconografía de la historia que utiliza la historia del arte en toda Europa. En aquel momento no había ninguna representación de Cristo desnudo, ninguna. Entonces esta sería una representación iconográfica para ser medieval bastante potente, bastante potente y fuera de todos los patrones que se hacían en la época. Evidentemente el hombre de la sábana. Incluso las proporciones tampoco guardan ninguna relación con el canon bizantino o el canon de Dionisio de Fournat, por ejemplo. Nosotros hemos estudiado la imagen con los cánones de la época, con los cánones medievales, ya que la datación de carbono 14 que teníamos pues nos la ponía en el siglo XIII, siglo XIV, y no hay ninguna posibilidad de que se ajuste a ningún canon medieval, tanto ni del gótico ni occidental ni del gótico oriental. Se me acaba de venir una pregunta absurda a lo mejor, maestro, pero tenía que preguntársela. Con ese trabajo científico de tantos años, ¿se puede comprobar que este hombre estaba realmente muerto? Eso no hay duda. Quiero decir, así a lo mejor la idea del resucitado... No hay duda, no vemos estaba muerto científicamente. Es un cadáver. Vale. O sea, no podemos encontrarnos un hipotético caso de un hombre que estuviera muy mal, pero que lo enterraran vivo. No, es un cadáver. Es un cadáver puesto que la herida del costado parece incompatible con la vida y tenemos la sangre que vemos aquí y la sangre que vemos aquí, que es sangre cadavérica. Esta es la segunda hemorragia que se produce cuando el cuerpo lo cambian de posición, ya no está en posición vertical, está de posición lateral, de cúbito prono, lateral derecho. Y esa sangre es una sangre que no coagula, que tiene las mismas características que tiene la sangre cadavérica, y los forenses así te lo dicen. Se ha dicho muchas veces, y eso es otra de las cosas como de los topicazos que hay sobre la síndrome, que hay sangre vital, hay sangre arterial y sangre venosa. Eso es falso, no se puede determinar si aquí hay sangre vital o venosa, pero que hay sangre cadavérica y que hay sangre vital, eso no cabe duda. Y de que la sangre es completa, es decir, que no es una sangre que yo haya pintado con sangre, sino que ha salido del cuerpo y automáticamente ha llegado a la tela, porque tiene los componentes que dan lugar a la sangre completa. Y hay que decir que costó 2 y 3 años de trabajo sobre las muestras de sangre determinar si verdaderamente lo que teníamos ahí es sangre humana. ¿Existe una explicación científica? Estamos viendo la cara, el rostro de este hombre de la sábana. Yo no le voy a decir Cristo porque no quiero meterme en las creencias personales de cada uno. Para mí sí me lo parece. Se parece mucho, pero... Se parece mucho. Ese hombre, esa cara, es la misma que salía en el negativo de Secondo Pia en esa foto. Más o menos, sí. ¿Hay una explicación científica de por qué aparecía en un negativo? ¿Por qué pues se quedó marcada ahí esa imagen? Eso es lo que habría que explicar. Vamos a ver. Si el carbono 14 te dice que un objeto de plástico es del... Por ejemplo, si se pudiera analizar, ¿no? Es del siglo X, ¿qué haríamos? ¿Decir que sí? ¿O diríamos que hay un error y estudiaríamos el error? Bueno, pues así es lo que sucedió con la sábana. Si la sábana, el carbono 14, dijo que era del siglo III, siglo XIV, y cerramos el caso, es aceptar que en aquella época había unos conocimientos y había un nivel de cultura y un contexto cultural que no existía, y unos conocimientos anatómicos que no existían y unas técnicas que no existían. ¿Y qué artista y qué falsificador medieval iba a hacer algo en negativo? ¿Para qué? Entonces, eso es la gran incongruencia del carbono 14, es decir, el aceptar que una prueba, una sola prueba, puede dar al traste con todo lo que históricamente conocemos de la sábana. Hay que tener en cuenta que un objeto de estas características no se estudia solamente con la ciencia, la historia y la arqueología también tienen que decir. Y la física es la que utiliza el carbono 14 para datar. Pero tenemos otras cosas, tenemos la química, tenemos la tecnología textil, tenemos el contexto histórico, arqueológico, cultural del uso de ese tejido, que eso es una cosa que corrobora que puede ser tan antiguo como el siglo I o siglo II, incluso por los residuos de vanillina que tiene, es exactamente igual al mismo nivel de residuos de vanillina que tienen los linos que envolvían los manuscritos del Mar Muerto, y son 500 años antes de Cristo. Maestro Miñarro, voy a hablar ahora con el artista, no con el científico. Y además con el creyente. ¿Cuántas veces le ha preguntado mientras lo creaba a este hombre la respuesta? Bueno, pues la verdad es que eso lo hago habitualmente cuando, bueno, porque los artistas nos peleamos con lo que hacemos continuamente, nos peleamos bruscamente, ¿eh? Después algunas veces llegamos a tener pues cierta
ya relación de confianza, con lo cual nos permite ver incluso los defectos que cometemos, las cosas que nos dejamos en el tintero. Pero yo he intentado poner al margen mis creencias personales, porque yo creo que todo el que se mete en investigación tiene que ser forzosamente, se puede decir, escéptico. Sí, es verdad que ser escéptico es ser objetivo. Y entonces yo lo he intentado y ya les digo, es un esfuerzo tremendo lo que hay que hacer, porque hay de alguna manera una presión cultural bárbara cuando se estudia sobre la síndrome, ¿no? Entonces yo por eso entiendo que mi actitud siempre tendría que ser objetiva. De todas maneras, claro, cada uno podemos tener por nuestra parte de ciencia, nuestra parte de objetividad, nuestra parte de escepticismo, que es básica y es lógico que hay que tenerla, y tenemos que ver hechos y nuestras ideas condicionarlos a los hechos, no al revés. Es decir, si yo tengo unas ideas preconcebidas, ahora voy a buscar los hechos que me vienen bien con mis ideas, ¿no? Yo tengo que estructurar mis ideas según los hechos. Entonces, en este caso, todos estos hechos me llevan no a enfrentarme con la fe, sino quizá todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, yo no creo que podamos decir desde la máxima objetividad de la ciencia que este hombre sea Jesús de Nazaret. A lo mejor no lo es. Nos preguntaba antes José. A lo mejor no lo es, a lo mejor no tiene nada que ver. Lo que sí creo es la realidad física de la síndrome. Creo en la realidad física de la imagen. Nos decía fuera de antena nuestro compañero Josema, el cámara, que a qué Cristo de la Semana Santa de Sevilla se parecía más. Y yo le decía, y eso lo sabe el maestro mejor que nadie, que es al revés la pregunta. Sí, claro. O sea, él es el culpable de que todos los Cristos se parezcan, porque exactamente. él yo fue creo que el origen la imagen que copiaron los artistas a través de los tiempos para traernos la figura de Jesús, ¿no? Evidentemente la síndrome como mínimo es un icono que se le debe todo el respeto, porque de la tradición secular siempre ha dicho que es la imagen aquerópita, es decir, la no hecha por mano humana de Jesús de Nazaret, que nos tenemos que remontar a tradiciones escritas, aunque estén en siriaco desde el siglo III, siglo IV, hasta prácticamente llegar hasta nuestros días, y que toda la iconografía se basa en la imagen sindónica. Esa es la realidad. Entonces parece ser que todo apunta a la figura de Jesús. Ahora, que sea Jesús de Nazaret o no, eso es una cuestión. Y que la sábana santa sea el milagro de la resurrección, tampoco lo es, porque lo que vemos en la síndrome es un cadáver. Y a lo mejor la imagen se formó de forma natural. Hay un proceso químico que la explica, que es lo que hoy día sabemos. ¿Queda mucho por descubrir todavía de la Sábana Santa, maestro? Hombre, queda por descubrir bastante. Y ahora mismo lo que sí creo, que ante el puzzle que tenemos delante, tenemos quizá una pieza que pueda ser, cuando tienes un puzzle de 1000 piezas y te falta, se puede decir la clave quizás está en el sudario de Oviedo. Y esa es la única cuestión que ahora mismo pues, nos tiene un poquito dedicado plenamente todo el equipo de investigación al sudario de Oviedo, porque puede ser que sea la pieza puzzle que cierra el rompecabezas. Maestro Miñarro, todo un placer, un privilegio haber tenido esta charla científica mágica en la exposición de la Sábana Santa que hasta junio se encuentra aquí en Sevilla, en el Anticuario. Muchísimas gracias a ustedes. Y espero que ustedes hayan disfrutado con este viaje a través de la historia y la ciencia de la Sábana Santa. Semana que viene, más aquí en Cronos.